Muy buenas tardes. Un día más, el Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo tiene el placer de tener aquí entre nosotros a un escritor que ha conseguido nada menos que el Premio Nacional de Narrativa correspondiente al año pasado, 2021, es decir, el último Premio Nacional de Narrativa en España. Este premio tiene además la virtud y el marchamo de excelencia de que no depende de ninguna editorial ni de ningún grupo con intereses económicos y por tanto es un premio 100% literario. Y también es la segunda vez que se otorga un premio nacional de literatura a un libro que no ha sido escrito originalmente en español. Creo que el anterior fue Bernardo Achaga, que estuvo aquí en el Ateneo también presentando un libro posteriormente. Con esto quiero decir que estamos ante un escritor de absoluta calidad, con un marchamo realmente excepcional. Además, Jesús Fraga, que nos acompaña hoy aquí, es un gallego nacido en Londres, lo cual tiene también su historia, que espero que luego nos cuente, y es periodista, está ahora mismo en una especie de año sabático, pero ha trabajado durante más de 20 años, y seguirá, espero, trabajando en La Voz de Galicia, que es uno de los grandes periódicos regionales que hay en España. Por tanto, estamos ante un periodista, novelista, que ha conseguido elaborar una prosa de calidad, una prosa cuidada, y que nos trae hoy aquí una novela, como he dicho antes, originalmente escrita en gallego, pero traducida por él mismo al español, con lo cual la traducción es absolutamente fidedigna, y en este caso no podemos hablar de aquello de traductore traditore. El traductor no ha traicionado al autor, sino todo lo contrario. Y nos trae además una novela de la que luego nos va a hablar en conversación Javier Menéndez Llamazares, que está basada en ese mundo familiar y en ese mundo de la emigración a América y sobre todo en esa trama personal con una prosa magnífica, deslumbrante en ocasiones y precisa siempre, siempre muy cuidada y muy precisa. Y yo ya sin más quiero agradecerle infinitamente a Jesús Fraga que esté esta tarde aquí con nosotros, que nos hable ahora de su novela, de esta novela que ha ganado el Premio Nacional de Narrativa, y que después, en conversación con Menéndez Llamazares, pues nos cuenten un poco de esta novela Virtudes y Misterios, supongo que ya en castellano, y Misterios, que es la que hoy se presenta aquí. Sí decirles que el libro, como es habitual, se estará vendiendo en la entrada y que después, cuando terminemos la presentación, estoy seguro que Jesús Fraga estará encantado de firmar ejemplares. Y también saludar a las personas que nos están siguiendo por streaming esta presentación que después quedará en la página web del Ateneo y por tanto a disposición de todos aquellos que quieran verla dentro de un par de días. Y yo ya sin más, reiterando el agradecimiento a Jesús Fraga, le paso la palabra a Javier Menéndez Llamazares. Pues muchas gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes a todos. ¿No se oye? A ver, ahora mejor. Sí. Bueno, acaba de decirnos el presidente que es un gallego singular porque nació en Londres. De todo eso vamos a hablar a partir de ahora. Pero él lo ha contado muy bien
en otro libro anterior que se titulaba AZ, ¿no? Donde, bueno, pues contaba una pequeña anécdota de su infancia, porque él cuando iba al colegio no entendía muy bien qué era eso de la aldea, donde sus compañeros iban los fines de semana y volvían los lunes a clase contando historias fabulosas. ¿Qué sería aquello de la aldea? Claro, él no había nacido en ninguna aldea ni tenía pueblo, como suele pasar aquí, sino que su aldea era Londres. Y a esa pequeña aldea pues le dedicó, ya bastante más crecidito, todo un libro de relatos, aunque bueno, no eran relatos en el sentido que solemos entenderlo, relatos breves, estilo Chiver bueno, en el concepto normal, sino que ya empezaba a mezclar ficción, autobiografía y esta manera de contar la realidad, relatos reales, ¿no? Lo de si es novela, es ficción, vamos a hablar de todo ello más adelante, pero bueno, comenzaremos presentándole. Efectivamente, nació en el barrio londinense de South Kensington, supongo que por aquello de que si los de Bilbao nacen donde les da la gana, los gallegos pues donde la emigración les lleva, ¿no? En ese sentido, y vivió allí hasta los 5 años. Es decir, luego volvió a La Coruña y posteriormente a Betanzos, que es el núcleo de origen de su familia. Es periodista, como bien ha contado Manuel Ángel, se tituló en la Universidad Pontificia de Salamanca y también cursó estudios de filología inglesa. Todo aquello, bueno, pues acabaría redundando en una labor no solamente de escritura, sino también de traducción. Si ojean un poco el libro van a quedar alucinados cuando vean lo que ha traducido, porque, eh, bueno, pues desde Julian Barnes a Jack Kerouac, pasando por Roald Dahl o Nabokov. Y bueno, yo creo que incluso ahora va a traducir o está empezando a traducir al castellano, no solamente del inglés al gallego, con lo cual, bueno, pues ese don de lenguas supongo que se lo tiene que agradecer a esa peripecia biográfica. Cuando lean el libro también descubrirán que estuvo a punto de volver. Aparte de que volvió muchas veces, pero de instalarse allí se lo planteó en serio después de terminar sus estudios. Pero bueno, la vida, que es esa cosa que pasa mientras uno hace otros planes, que decía otro británico, le llevó a trabajar como redactor y locutor de Radio Voz y luego terminó en La Voz de Galicia, donde bueno, se ha ocupado principalmente de la cultura, siendo un reputadísimo periodista cultural. Paralelamente ha ido escribiendo en gallego, empezó yo creo que para niños, en literatura infantil y juvenil, aunque posteriormente ya se ha dado bueno, pues, a los adultos y a contarnos sobre todo pues algo que teníamos muy olvidado, que yo creo que nos había contado de la misma, o sea, de la manera que realmente hacía falta contar, que es la inmigración y otra manera de verla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo aquí yo creo que todos pensamos, cuando hablamos de inmigración, pensamos en las casonas de indiano, en esas palmeras maravillosas que tienen, y realmente, bueno, pues cuando uno se pone a estudiarlo es la excepción, no es en absoluto la regla, ¿no? La mayoría de las historias de indianos son realmente muy diferentes y hablan, bueno, pues del sufrimiento que lleva a muchos de ellos a tener que dejar su tierra y que no suelen terminar de esa misma manera, sino que cuando hay retorno no suele ser tan exitoso como acabar construyéndose una mansión en su pueblo y luego, bueno, pues algunos llegando todavía mucho más lejos. Bueno, pues la triste historia se parece mucho más, yo creo, a lo que relataba Jesús Fraga en esta historia, Virtudes y Misterios, que habla de 3 generaciones de emigrantes, aunque sobre todo habla de la primera y la segunda, y es una historia que conoce perfectamente porque esas virtudes a las que alude el título es su abuela, o era su abuela, que tiene además la particularidad de que no es un único personaje, sino que cuando llega a Londres, por circunstancias que ahora iremos contando, se convierte en Betty, que yo creo que es una persona, o acaba siendo una persona absolutamente distinta, desde luego con una vida muchísimo más grata y que se consigue reinventar a sí misma y convertirse en otra persona. ¿Qué mueve a Virtudes a convertirse en Betty? Bueno, Virtudes era una campesina gallega de la zona de Betanzos a la que pilla de lleno la guerra civil en plena infancia, no consigue
acceder a una educación en aquel momento, se casa muy joven, tiene 3 niñas y a principios, no sé si es finales de los 40, principios de los 50, su marido, bueno, pues ante la situación de carestía, decide emigrar a Venezuela, pero bueno, un poco como aquel que se va por tabaco. Lo que pasa es que en vez de a Cuba, un poco más al sur, y después de 5 años parece ya evidente que no va a volver. No solamente no vuelve, sino que ni siquiera envía dinero. Y virtudes, que es una mujer de armas tomar, toda una personalidad. Él luego nos hablará de ella porque tiene un carácter volcánico, pero a la vez seductor. Eh, bueno, pues después de encontrarse con una vecina y descubrir que hay otras opciones, pues decide que no va a dejar que su familia siga así y se marcha a buscarse la vida a Londres, años 50, sin hablar inglés. O sea, lo que podría ser una absoluta locura, pues bueno, pues termina convertido, yo creo que en un pequeño milagro que hace que 2 generaciones después, bueno, pues tengamos a los primeros miembros de su familia que van a la universidad, que acceden a otro tipo de vida, bueno, y que incluso alguno llega no solo a ser escritor y periodista, sino a ganar el Premio Nacional de Literatura contando esta historia a través, decía, de 2 generaciones, porque ella cuando marcha, lógicamente iba reduciendo gastos, se va ella sola, pero en cuanto su hija tiene la edad, una de sus hijas tiene la edad suficiente, la invita a acompañarla a Londres y su gran esfuerzo y su obsesión absoluta es que tanto ella como sus hijos accedan a las posibilidades culturales que en su Galicia natal no tenían y que en Londres están a su disposición. Es decir, un cambio completamente radical, no solamente de sus vidas, sino de las posibilidades que se les abren a la siguiente generación. Bueno, y todo ello nos lo cuenta Jesús de una manera absolutamente fascinante, y es que es lo que hace que este libro sea una pieza literaria y se pueda considerar una novela de no ficción, porque todo nos lo cuenta a través de una serie de fotografías. A mí me gusta imaginármelo eh, pues un poco en paralelo con mi historia familiar, porque yo recuerdo en casa de mis abuelos esas latas de cacao, que el primer colacao, que, bueno, algunas estaban llenas de hilos, pero otras servían para guardar fotografías. Y cada vez que nos reuníamos en la familia, pues acababan saliendo esas latas que se abrían, iban saliendo las fotos de una en una y se nos iban contando la historia. Este era tu abuela, este fue el momento cuando se casaron, cuando viajaron, cuando hicieron. Y todos esos momentos los tiene convertidos en fotografía Jesús y los ha reunido en este libro y bueno, cuando se acerquen pues verán que están las fotografías. Y a partir de esas fotografías nos las va comentando y como si fuera una máquina de aquellas del cine mudo, poco a poco las vamos viendo proyectarse y casi cobrar vida, ¿no? Y nos van contando la historia de una familia y en lugar de ser simplemente varias fotografías en blanco y negro, o, bueno, creo que algunas las del final ya serían en color, aunque en el libro no han llegado, van pasando a ser toda una historia real y un auténtico ejercicio de memoria en el que bueno, pues nos va contando la historia de su familia, pero sobre todo la historia de nuestro país a lo largo de los últimos 60, 75 años y de ese drama que era la inmigración y que acabó siendo para mucha gente pues toda una auténtica apertura al mundo y un momento de cambio vital. Y creo que estoy hablando demasiado, que va a ser mejor que nos cuente él cómo surge este libro y cómo ha sido su relación personal con toda esta historia, pero no me puedo resistir a contarles otra pequeña historia. Y es que mucho tiempo después de aparecer el libro, o sea, yo creo que casi 2 años después, aparece primero en gallego, gana un premio muy importante que se llama Blanco Amor, de novela, pero el libro no se traduce en castellano hasta bastante tiempo después. Bueno, pues incluso hay una pandemia de por medio, con lo que no hay apenas promoción. Hasta que de repente un día, por sorpresa, suena su teléfono y le dicen: muy buenas, soy el ministro de Cultura y le tengo que dar la enhorabuena porque ha ganado el Nacional de Literatura. Y Jesús, que es un periodista muy cabal
pero que sabe que esos premios normalmente son bueno, pues, casi imposibles de conseguir, cuenta que cuando colgó el teléfono no estaba muy seguro de si le había llamado realmente el ministro de Cultura o era una broma pesada que alguien le estaba gastando. Me imagino que con el paso de los días ya acabarías tomando conciencia. Pero ¿cómo fue aquel momento y aquella increíble sorpresa de descubrir que tu libro, que no se parece a un superventas en absoluto, que es una historia tan personal y a la vez tan alejada de lo que podemos esperar, que sea un premio y que de repente cautiva no solamente a un jurado especializado, sino después a una legión de lectores? Me imagino que aquel momento tuvo que ser absolutamente mágico, ¿no? Perdón por esa... La verdad es que fue fantástico, ¿no? Yo llevaba ya como... La llamada debió de ser sobre la 1:10, 1:15, y yo ya llevaba trabajando desde las 9:30 o así, y preparando el periódico del día, lo que iba a ir en la sección de cultura, los temas. Cuando yo llego por las mañanas, lo primero que hago es mirar qué nos ofrecen las agencias, ¿no? O sea, mi agenda ya la tengo más o menos prevista del día anterior, pero EFE y Europa Press anuncian los grandes temas del día, ¿no? Entonces yo veía premio hoy, 12 horas, fallo del Premio Nacional de Poesía. Bueno, pues ya está. No me pongo nervioso, ¿no? No va conmigo esto, ¿no? Porque aunque sabes que es muy difícil ganar un premio como el Premio Nacional, pues mira, soñar, ¿no? Soñar está al alcance de cualquiera, ¿no? Y luego si no lo ganas, bueno, pues todo ese tiempo que te has estado, ¿no? Reconfortando a ti mismo, soñando despierto, pensando, ¿no?, en qué harías si ganases, pues eso es un placer que ya nadie te lo va a quitar, ¿no? Pues ese día EFE no anunció que se reunía el jurado del Premio Nacional de Narrativa, con lo cual la llamada efectivamente fue toda una sorpresa, ¿no? Entonces, primero hubo un prolegómeno que fue soy la subdirectora general del libro, le paso al ministro. Entonces dije, ¿para qué me llama a mí el ministro, ¿no? O sea, a mí no me va a preguntar qué opinas del pacto con RC o cómo crees que estamos haciendo las cosas, o tiene que ser por el premio, no puede ser, no puede ser por otro motivo, ¿no? Y entonces me empieza, hola Jesús, ¿cómo estás? No nos conocemos. Y yo, no, pues no nos conocemos y tal. Bueno, yo a ti sí, de verte en la tele y tal. Bueno, pues nada, hombre, que un placer hablar contigo. Y yo, sí, un placer, sí. Pues nada, te llamo porque no sé si sabes que, bueno, en realidad tengo que darte una noticia muy buena. Y yo diciendo, pero este hombre, o sea, no lo puede soltar de una vez. O sea, tanto tiempo tienen los ministros, ¿no?, para todos estos prolegómenos. Y pues aquí se ha reunido el jurado del Premio Nacional. Y sí, suéltalo. Claro, porque mi gran miedo era, ha ganado X y tu libro les ha gustado tanto que eres finalista, ¿no? Y claro, en este caso el finalista no tiene medalla de plata, ¿no? Es como es la distinción nada más, ¿no? Ese era mi temor, ¿no? Entonces, cuando por fin me lo dice, ¿no?, pues me tuve que sentar, o sea, noté un bajón de tensión y yo que soy hipertenso, lo viví, ¿no?, con una sensación física muy potente. Fue un equívoco también en el periódico, que mis compañeros me oían hablar con alguien, ¿no? Entonces, oían mi parte de la conversación, ¿no? Y yo decía, pues sí, qué buena noticia. Claro, sí, no, estoy muy contento, sí. Bueno, ¿y esto ya se puede contar? Van a pasar una nota. Entonces, mis compañeros pensaban, bueno, es alguien que le ha llamado para darle una noticia, ¿no? Y él está gestionando con esa fuente la información. Claro, lo que menos esperaban es que cuando cuelgo digo, creo que hay que cambiar la sección. Hay otro tema ahora, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No, pues nada, que era el ministro. ¿Pero cómo que el ministro? No, soy el nuevo Premio Nacional. Bueno, fue maravilloso, ¿no? Ver que tus compañeros, su alegría, ¿no?, sincera, reflejada en sus miradas,
alguien de repente apareció con una botella de cava fría, ¿no? Que a mí eso ya me pareció maravilloso. Y lo estábamos festejando y alguien dijo, el país ya lo tiene colgado. Mierda, escríbelo ya, escríbelo ya. Yo busqué mi propia foto. Estaba tan nervioso que no la daba cortado y no la daba metido en el sistema. Y a partir de ahí ya fue un no parar. O sea, ya fue... me entraba una llamada, yo atendía esa llamada, duraba 15, 20 minutos, colgaba y no pasaba ni 30 segundos y ya entraba otra llamada, ¿no? Y otra, y otra. No comí, me fui a casa porque las teles querían hacerme entrevistas en casa. Y mi jefa de sección, que es maravillosa, me dijo, tú hoy despreocúpate. O sea, eso sí, nos tienes que dar la entrevista. Ahora ya no la haces tú, ahora nos la das, ¿no? Claro, normalmente cuando se fallan los premios nacionales y hay un gallego premiado, para la Voz de Galicia es importante. Y entonces intentamos entrevistarlo ya ese mismo día, ¿no? Pues Miguel Anxo Prado, Canal de Cómic, etcétera. Luz Casal, Canal de Música, pues tienes que agenciártelas para... o sea, que te cojan el teléfono, que no siempre es fácil, intentar ser de los primeros porque están más descansados, están más, ¿no? más frescos. Luego yo fui viendo, ¿no? Como en mi caso las llamadas se iban acumulando y yo no daba contestado, ¿no? a todo el mundo, ¿no? Y recuerdo que vi un mensaje de una periodista de nuestra competencia, de La Opinión de Coruña, que me dijo, te estoy llamando, pero no doy hablado contigo, ¿no? Y yo dije, bueno, basta con que sea la competencia, o sea, tengo que contestar a esto, ¿no? No puedo hacerle este feo, no puedo, ¿no? parecer ni altivo, ni distante, ni que simplemente por una cuestión de empresa, ¿no? Y entonces le dije, joder, me sabe fatal, son las 10:30 de la noche, sé lo complicado que es esto, pero si quieres hablamos. Y me dijo, ahora mismo, ¿no? Entonces acabé al filo de la medianoche, muy cansado, pero muy, muy contento, ¿no? Y luego aún pasaron unos días hasta que pude empezar a responder todos los mensajes, ¿no? De correos, llamadas, WhatsApps. En mi caso, no sé, a lo mejor para un adolescente tener 300 WhatsApp sin contestar es lo más normal del mundo, ¿no? Para mí era una situación inédita, ¿no? Y a medida que iba contestando y dando las gracias uno por uno, claro, esas personas te volvían a contestar. Y entonces yo veía que aquello no bajaba, no bajaba. Pero fue, o sea, maravilloso, ¿no? Y luego, claro, eso me ha permitido iniciar un periodo de excedencia y estar, bueno, pues hablando de mi libro y de mi abuela y de mi familia. Y eso es algo que le agradezco mucho al premio, claro. Lo que no sé si a partir de entonces ha cambiado tu visión profesional, ¿no? Porque de estar a un lado, te has pasado 20 años persiguiendo escritores, artistas, etcétera, y sufriendo esos problemas, ¿no? De que no te puedan atender. Yo no sé si ahora les comprendes mucho mejor, ¿no? Cuando a lo mejor alguno sale un poco borde o no te hace ni caso, etcétera. Me imagino que ahora un poquito va a cambiar, ¿no? Tu visión del Sí, otro lado. no, y sobre todo valoras a los que te atienden bien, ¿no? Y te esfuerzas por hacerlo tú también, ¿no? Antes hablábamos en la librería Gil de Domingo Villar, que fue un palo muy grande, ¿no? La noticia de su fallecimiento. Domingo era de esas personas que tú le hacías una entrevista o lo llamabas para un reportaje y al día siguiente, sin falta, siempre te mandaba un mensaje o te llamaba y te decía, oye, gracias. Me veo muy reconocido en tu trabajo, has hecho una edición magnífica de la entrevista y eso lo agradeces muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como periodista valoras, ¿no? Que Claro, que es que eso no es lo habitual. no es lo habitual. Lo normal es al contrario, ¿no? Me imagino. Completamente lo contrario, que te digan, te has inventado esta parte. Bueno, yo debo decir que soy muy cuidadoso en eso. Ujú. En 25 años pocas veces me he visto en esa tesitura, ¿no? Siempre bueno, errar es humano, ¿no? Y por mucho que te esfuerces en 25 años haciendo un periódico todos los días, las posibilidades de cometer errores son muy grandes, ¿no? Porque bueno, la rotativa arranca todas las noches y es sin piedad, es decir, no tienes un mes para trabajar un tema, tienes apenas unas horas. Las posibilidades de
de que cometas un error por prisa, por despiste, por lo que sea, son grandes, ¿no? Pero yo conscientemente siempre hago ese esfuerzo, ¿no? De, ¿habrá dicho esto? ¿No lo habrá dicho? ¿Le habré entendido mal? Entonces llamas para reconfirmar. O si no tienes esa opción, no lo pones. Yo prefiero siempre pecar por prudente que no al día siguiente bueno, ver que le he fallado también a una persona y sobre todo a las personas que leen el periódico, que es realmente para quien tú trabajas. Bueno, vamos a rebobinar un poco porque esto es después, ¿no? Del éxito, pero mucho antes este libro había convencido no a uno, sino a 2 jurados y después a una editorial como Sordica, que tiene un catálogo exquisito y también cayó seducida por el libro. Decía el jurado que, bueno, por un lado valoraba la prosa, una manera muy diáfana de escribir y además llena de elegancia, pero también hablaba de que lo que hace es contar esa historia que estaba sin contar y además hacerlo de una manera muy singular. ¿Qué tenía este Virtudes y Misterios, crees tú, para cautivar, como lo hizo a todos aquellos que fueron tan necesarios para llegar a los lectores? ¿Por qué me ha gustado tanto este Virtudes y Misterios? Bueno, para mí sigue siendo una sorpresa. Le dediqué mucho tiempo a este libro. Fueron entre 10 y 12 años los que pasé escribiéndolo. Uno de los motivos era precisamente porque yo trabajo en un periódico. Y a veces los periodistas creen que el periodismo es el camino más corto a ser escritor y en realidad es un buen rodeo el que das, porque son muchas horas, es un trabajo muy absorbente, luego haces mucho trabajo fuera de la redacción también. Yo hay libros que leo en cama después de haber estado trabajando muchas horas en el periódico, pero para reseñar ese libro en el suplemento o porque voy a entrevistar a su autor y necesito leerlo. Y he quedado con él al día siguiente a las 10 de la mañana y es el único momento en el que puedo leer el libro, ¿no? Entonces todo eso, más tu vida familiar y otras circunstancias, porque a todos nos gusta también, pues eso, salir, ir a la playa, viajar, todo eso conspiraba para que a mí el libro se me resistiese en ese sentido, ¿no? Y luego también dudaba mucho de cómo contar la historia y realmente, o sea, no es falsa modestia, de si tenía el talento para poder hacerlo, ¿no? Era la historia de mi familia, la historia de mis abuelos, la historia de mis padres. Yo sentía que era la historia más importante que yo podía llegar a contar nunca, ¿no? Y no quería fallar, no quería invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo y que luego realmente el libro no estuviese a la altura de lo que yo quería, ¿no? Entonces, claro, que ahora tú hablas de los jurados, que es maravilloso, ¿no? Pero que haya gente que te escriba o que te pare, ¿no? Y que te diga, oh, es que tu abuela y mi abuela eran iguales, ¿no? Parecían cortadas por el mismo patrón, qué mujeres. Yo he visto a mi abuela en tu abuela, ¿no? Eso realmente es conmovedor y es un elogio que está a la altura de cualquier dictamen de un jurado, ¿no? O sobre todo mujeres, ¿no? Que también emigraron y que vivieron bueno, pues los sacrificios y las complicaciones que tenía esa etapa de su vida y luego el retorno y todo lo que eso rodea, pues te escriben, ¿no? Y te sientes reconfortado al pensar que esas personas sentían que su experiencia no había sido reflejada en un libro, ¿no? Y que tú a través de la historia individual de tu familia has conseguido conectar, ¿no? Con las experiencias de esas personas, ¿no? Eso fue digamos, el motor, ¿no? Que a mí me guiaba para llegar hasta ahí, pero claro, cómo lo cuentas, qué dejas fuera, haces una novela, haces más una novela testimonial, le cambias los nombres a los personajes, usas sus nombres de verdad con lo que eso implica, ¿no? Que una vez tomada esa decisión no puedes inventar nada, tienes que ser completamente fiel. Todas esas decisiones a mí me generaban bastante inquietud, ¿no? Y empezaba a escribir, escribía 20, 30, 40 folios, luego
pues eso, las urgencias del trabajo se imponían, yo estaba semanas sin poder tocar el texto y cuando lo retomaba empezaba a tachar, a borrar, y lo que habían sido 40 folios al final acababan reducidos a 2. Y sobre eso construía otra vez el relato, ¿no? Tenía como un punto de partida y sobre eso iba avanzando muy poco a poco, ¿no? Por eso, claro, a veces hay quien me dice, ¿no? Es que me gusta mucho, es muy diáfano, muy limpio, avanza todo muy bien, se lee con mucha sencillez, ¿no? Y yo digo, claro, es que fue un libro difícil de escribir para que ahora sea fácil de leer, ¿no? O sea, que sea fácil de leer no significa que haya sido fácil de escribir, ¿no? Y al final, después de muchas vueltas, yo era un poco como esos aviones que están dando siempre, ¿no?, vueltas alrededor de la pista de aterrizaje sin bajar porque no les dan la orden o no acaban de verlo claro y se les está acabando el combustible. Pues al final lo que me hizo bajar a tierra fue que falleciese mi padre, con quien yo había hablado mucho sobre este proyecto y él me había contado muchas cosas. Y por un lado me dio mucha pena que él no llegase a ver el libro ni siquiera acabado en su forma de borrador elemental. Y por otra parte, cuando muere alguien tan próximo, yo creo que eres consciente de nuestra fragilidad, ¿no? De que él estaba perfectamente sano y tiene un desvanecimiento y le diagnostican un tumor, ¿no? Y 6 meses después ya no está, ¿no? Entonces, o sea, lo que tengas que hacer, hazlo. Y hazlo ya, ¿no? Porque es que nunca sabes qué va a pasar dentro de una semana, qué va a pasar dentro de un año, ¿no? Y ese fue ya de una vez el incentivo que a mí me llevó a decir, bueno, pues a lo mejor no será el libro perfecto que quieres que sea, pero por lo menos acábalo, ¿no? Y luego ya el hecho de que, bueno, pues se recibiese bien y ganase premios y haya tenido lectores, claro, eso es ya como una satisfacción maravillosa, ¿no? Es como lo que ya le da todo el sentido al esfuerzo que has hecho. Bueno, yo creo que ahora ya es momento de que nos hables de la señora Virtudes, que bueno, los lectores la conocerán nada más adentrarse, porque comienzas con una descripción también de su carácter y alguna anécdota con ella, pero cuéntanos cómo era Virtudes, la que tú conociste, y sobre todo, cómo arranca esta peripecia tan singular que es, bueno, pues propiamente pues un arranque de carácter inesperado en aquel momento y que cambia por completo toda la historia familiar, ¿no? Claro, mi abuela era bajita, fuerte, tenía mucho genio, siempre nos estaba riñendo. eh, Hablaba una mezcla de eso, gallego, castellano, con expresiones en inglés. Luego siempre estaba preocupándose por nosotros, ¿no? Estaba en Inglaterra, eso ya lo hacía especial, nos mandaba cosas desde allá. Y era de esos personajes ¿no?, que superan cualquier personaje de ficción, ¿no? De hecho, yo el problema que tuve fue convertir ese repertorio de anécdotas de la familia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aquella vez la abuela hizo esto? ¿Te acuerdas la bronca que le echó la abuela a no sé quién? ¿No? Todos tenemos esas anécdotas en la familia, ¿no? Pero claro, tratar de extraer, ¿no?, su carácter de esas anécdotas y que sea compartido, ¿no?, con quien lee el libro, ahí están las herramientas de la literatura, ¿no? Y eso era lo complicado. Ella, bueno, pues nació en una familia campesina, trabajaba en la tierra, no eran tierras suyas, estaban aforados, es decir, eran tierras de otros que arrendaban, era un sistema de gestión económico y de la tierra que viene de la Edad Media. O sea, en la Galicia de los años 50 funcionaba una parte de la Edad Media, ¿no? Y no había enseñanza universal obligatoria, con lo cual ella iba a la escuela cuando podía, pero al mismo tiempo trabajaba en la familia, ¿no? Pues sacar a las vacas, trabajar la tierra, ir al mercado a vender, etcétera, ¿no? Y cuando se casa con mi abuelo ya, bueno, pues tienen 3 hijas y ella trabaja también en lo que puede, ¿no? Mi abuelo
seguramente lo que hoy llamaríamos publicidad engañosa. Se cree que yendo a Venezuela se va a hacer rico prácticamente de la noche a la mañana, y pese a todas las voces familiares que le dicen no te vayas, no te vayas, él decide irse, ¿no? Con la promesa de que volverá, y volverá rico y mandará dinero, etcétera, ¿no? Promesa que incumple flagrantemente, ¿no? Entonces mi abuela empieza a buscar todos los trabajos que están a su alcance, ¿no? Pues no solo trabaja la tierra, trabaja de lavandera en el río, lavando la ropa para familias que pueden pagar a otras personas que laven por ellos, de camarera en la cantina de la estación de tren, de camarera de refuerzo en un restaurante donde ofrecen banquetes, en una fábrica de quesos, bueno. Y a ella no le da para sacar adelante a su familia, ¿no? Y todo el miedo que ella tiene es que la casa en la que viven, que es una casa alquilada, ella cree que si enferma y ella no puede llevar dinero a casa, pues se van a ver en la calle. Entonces empieza la campaña por la reunificación de la familia, ¿no? Entonces le dice a mi abuelo, oye, que si no mandas dinero, ¿qué sentido tiene que tú estés ahí? Vuelve, ¿no? Y él le dice, no, aquí esto necesita tiempo, estoy haciendo unas inversiones, etcétera. Dice, bueno, pues entonces voy yo. Y él le dijo, no, aquí no vengas. Y bueno, ella sopesó aparecer allí de repente, sin decirle nada, pero había dos factores que la echaban atrás. Uno era pagar el pasaje, que no estaba al alcance de cualquiera. De hecho, se enteraron después de que mi abuelo todavía debía el dinero de su billete de ida. Y cuando uno de mis tíos se enteró, llevó al matadero un ternero para saldar la deuda. Fue lo primero que hizo, ¿no? O sea, pobre sí, pero nosotros no le debemos dinero a nadie, ¿no? Y el otro motivo que a mi abuela la echaba atrás era que se iba a encontrar ella en Venezuela, ¿no? Que a lo mejor se encontraba a mi abuelo casado con otra mujer. Y un sacerdote que había estado en las misiones en Venezuela y que estaba de paso por Betanzos, le dijo, mire señora, si él no quiere volver y no quiere que usted vaya y no ha sabido nada de él en meses, ya tiene otra familia, ¿no? Eso es muy común allá, hágase la idea. Y en ese momento a ella se le cruza en su camino una vecina que estaba en Londres, emigrada, y le dijo, bueno, yo allá trabajo mucho, pero se gana dinero, se gana más que aquí. Y además el cambio de la libra nos favorece. Yo, si usted quiere venir, yo le ayudo a arreglar los papeles, ¿no? En ese momento se dejaba de emigrar a América y la gente empezaba a mirar a Europa, ¿no? Se iba al Reino Unido, a Suiza, a Francia, a Alemania. Y mi abuela se fue. Tuvo que dejar a sus 3 hijas con mi bisabuela, porque en ese momento las mujeres no podían emigrar con hijos, ni podían emigrar embarazadas, por lo menos a Inglaterra. No sabe inglés, no sabe cómo funciona el país, nunca ha ido en metro, nunca ha ido en barco. La ciudad más grande en la que ha estado nunca es Vigo, y para eso fue el día que ella se embarcó. Y claro, yo me imagino que eso fue en el año 61, debió de ser brutal, ¿no? El choque, ¿no? De hecho, ella al principio iba andando a todas partes, ¿no? En una megalópolis como Londres, ¿no? Porque no encontraba, ¿no? El conocimiento, ¿no? Para saber a dónde iban los autobuses, qué autobús había, ¿no? Qué rutas servían cada uno. Claro, todo esto cuando yo empiezo a pasar los veranos con ella en Londres, 20 años después, claro, ella ya se ha adueñado de la ciudad, ¿no? Ya sabe que el 28 pasa por aquí, que a tal sitio tiene que ir en este metro, en este mercado venden estas cosas, ¿no? Porque ella toda su obsesión fue suplir el papel de su marido, es decir, mi abuelo abandonó de facto a la familia, y entonces su gran obsesión es que no les falte de nada, ¿no? Y entonces empieza a comprar, pues eso, ropa de cama, ropa, vajilla, herramientas, todo lo que ella cree que hace falta en la familia, ella lo compra y lo manda desde allá, ¿no? Además del dinero. Y cuando por fin, unos años después, tiene el dinero para comprar un piso,
Eso sí que es una conquista maravillosa para la familia, ¿no? Porque era un piso humilde, un cuarto, sin calefacción, sin ascensor, bueno, pues una vivienda modesta, pero claro, ya es una vivienda propia, es una vivienda de la que no les van a echar nunca, ¿no? Y eso se vive como un gran triunfo, ¿no? Y a partir de ahí se sientan las bases para que luego mi madre pueda estudiar inglés y acabe convirtiéndose en profesora, y para que mis primas y yo podamos ir a la universidad, ¿no? Y todo esto lo consigue una mujer que, cuando el censo de Betanzos del año 35 la consigna a ella con su familia, hay una columna que pone sabe leer, sabe escribir, y ponen no, ¿no? Esta mujer prácticamente analfabeta, porque no lo era del todo, es decir, a mí me escribía postales por mi cumpleaños, ¿no? Y me escribía cartas, y se comunicaba muchas veces por notas, y tú veías que había faltas de ortografía, que había, bueno, pues no respetaba los márgenes, los renglones se le torcían, pero claro, a mí me conmueve, ¿no? Pensar que una persona que para la burocracia de hace 100 años es una analfabeta, saca adelante a 3 generaciones de su familia, ¿no? La suya, la de sus hijas y la de sus nietos, ¿no? Y que esa persona que consignan como analfabeta, cuando en el Londres de los 80 ella ve que han llegado los primeros ordenadores personales y que allí empiezan a venderse antes que aquí, ¿no? Porque allí, bueno, pues la situación económica y social estaba más avanzada, pues ella nos compra un ordenador y nos lo manda, ¿no? Ella tiene esa intuición, esa visión de que el futuro es ese y no quiere que sus nietos se lo pierdan, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? Y ella, además, para emigrar, partió de unas condiciones mucho más difíciles que las de su marido, ¿no? Porque mi abuelo, en el fondo, se iba con el billete pagado a Venezuela, un país en el que hablaban el mismo idioma que él, ¿no? Y una sociedad seguramente en la que él se iba a sentir más cómodo, más acogido. Ella se va dejando a 3 hijas a un país del que no sabe el idioma, bueno, parte de una posición bueno, mucho más precaria, ¿no? Y al final consigue todo eso de una forma increíble. Y no solo eso, sino que para que ella pudiese emigrar necesitaba un pasaporte, y para tener un pasaporte necesitaba que su marido firmase una autorización, ¿no? Que era... o sea, las mujeres en el franquismo no tenían derecho a tener un pasaporte si no era sin la autorización de su marido, un caso especial, ¿no? Igual que abrir una cuenta en el banco. Y hubo que falsificar esa firma para que ella pudiese emigrar, ¿no? Entonces, todo eso, tú creces con ello, forma parte de la historia de tu familia, y claro, a todos, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Más o menos lo que nuestra familia nos parece normal, ¿no? Nos parece que los raros son los otros y que nosotros somos los normales, ¿no? Luego, claro, pasas de niño, adolescente, pasas a adulto, maduras, conoces un poco la vida y te das cuenta de que esas cosas que tú dabas por normales realmente eran singulares, ¿no? Que una mujer como mi abuela consiguiese todo eso es casi un prodigio, ¿no? Entonces, ahí es donde identificas, ¿no? Esa bueno, pequeña epopeya, ¿no? Por no llamarla epopeya con mayúsculas, que parece que está reservado a los grandes héroes de la literatura de la antigüedad, y es cuando decides decir, bueno, pues aquí hay una historia, ¿no? Es la historia de ellos y la historia de una generación que cuando hablamos de que ahora somos una democracia europea, estamos homologados a las democracias, ¿no? De la Unión, con todas nuestras imperfecciones y necesidades de mejorar, y que es un triunfo colectivo, también hay que recordar que hubo mucha gente como mi abuela o como mis padres, como las abuelas de muchos de los que estamos aquí y otros familiares, que con su esfuerzo y su sacrificio, que se sacrificaron para que la siguiente generación pudiese vivir mejor, ¿no? Y eso había que reconocerlo de alguna manera y contarlo en el libro también. Claro, tú de ahí descubres que hay una historia, pero también hay un problema, que es el problema literario, ¿no? Cuando uno afronta el reto de trasladar este tipo de historias, de trasladar la memoria familiar a un texto, que además es una transmisión oral,
antes hablabas, ¿no? De las decisiones que hay que tomar. Claro, yo veo ahí una primera decisión que es si acogerte a la leyenda familiar o a la parte que se pueda haber fabulado, porque toda esta historia contada tantas veces va adquiriendo siempre en todas las familias tintes legendarios, y me imagino que si tú decides contarlo sin ficción, el primer paso sería investigar y descubrir qué hay de veracidad y qué partes se han ido añadiendo o ocultando, ¿no? Poco a poco. O sea que me imagino que en esos 10 años no solamente has tenido tus dudas estilísticas, sino un trabajo inmenso de recabar información y de decidir por dónde ibas y de discernir qué ibas a incluir en el libro y qué fue lo que pasó en realidad. Y no sé si se parecía mucho, una vez que investigas, el resultado, lo que tú descubres que había, a cómo se te había ido contando y cómo, porque a veces, claro, cada parte de la familia o cada uno que cuenta va añadiendo sin ninguna, sin ninguna mala intención, pero siempre el que cuenta, pues algo va añadiendo de su propia cosecha, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, ahí, claro, intervino por un lado mi memoria, sobre todo en relación a mi abuela, ¿no? El personaje está muy construido desde mi propia memoria íntima sobre ella, pero claro, yo no llego a, por una simple ya cuestión evidente de biología, muchas cosas, ¿no? Entonces necesitaba que alguien me contase, ¿no? Cómo era el mundo antes de que yo llegase a él o incluso que mis padres llegasen a él. Fue un proceso interesante que tenía mucho que ver con lo periodístico, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que mi abuela había necesitado falsificar la firma de mi abuelo para emigrar, ¿no? Pero tampoco sabía que mi abuelo había nacido en el Hospital Real de Santiago de Compostela. El Hospital Real de Santiago de Compostela, que no es otro que el parador del Hostal de los Reyes Católicos de hoy en día. Un hotel de 5 estrellas en plena plaza del Obradoiro, donde yo había ido alguna vez a entrevistar pues a una estrella de cine o un cantante famoso, ¿no? Y en ese mismo lugar donde yo había hecho una entrevista a, bueno, pues no sé, la primera persona que le viene a uno a la cabeza es Julio Iglesias, ¿no? Yo no lo entrevisté allí, lo entrevisté otras veces, pero no allí, pero es como el personaje que asocias, ¿no? Como el famoso que viene a Santiago y se aloja allí, ¿no? Claro, lo que yo no sabía era que ahora es un hotel de lujo, pero antes era un hospital de pobres, ¿no? Y las mujeres las familias que se lo podían pagar, parían en casa. Iba una matrona y se paría en casa. Quienes iban al Hospital Real eran las que no tenían esos recursos económicos, ¿no? Y mi bisabuela hizo esos 70 kilómetros entre Betanzos y Santiago para dar a luz. Claro, yo tampoco sabía que mi abuelo era hijo de madre soltera y que el funcionario cuando rellena su hoja, ¿no?, de nacimiento, cuando pone apellidos del padre, escribe incógnito, ¿no? Eso es un regalo que el funcionariado me ha hecho ¿no?, como escritor. O sea, ¿qué palabra mejor puede haber, ¿no?, más misteriosa, más literaria, más increíble, ¿no?, de matices, de sugerencia, que incógnito, ¿no? Parece que ese señor de alguna forma estaba etiquetando ya a mi abuelo para el resto de su vida, porque fue efectivamente un incógnito para nosotros, ¿no? O sea, ya desde ese momento, ¿no? Entonces, por un lado está el tema periodístico, ¿no?, que te va dando esas herramientas, ¿no?, de ir identificando lo que es relevante, digamos, para la historia y socialmente, como el hecho de que pues fuese hijo de madre soltera, que naciese en un hospital de pobres, que mi bisabuela parece ser que tenía enanismo y debía tener alguna deficiencia, etcétera. Todo eso, ¿no?, te ayuda un poco a reconstruir el carácter de él. Pero también está tu intuición literaria para encontrar petróleo en una palabra como esa, como incógnito, ¿no? Entonces eso acaba conjugando esas dos vertientes, ¿no?, en las que tú vas sumando, ¿no?, los testimonios de otros, de mis tías, de otros parientes, tu propia memoria, las fotografías del álbum, el diario que mi madre llevó en Londres, el diario que mi madre me obligaba a llevar a mí cuando era un niño.
y que ahora, claro, revela cosas sobre mí cuando yo tenía 5 años. Todos esos materiales, claro, son como un rompecabezas que tú tienes que ir ordenando y darle una coherencia para presentarle toda esta historia a quien la lee, ¿no? Guiándole un poco, pero al mismo tiempo dándole aire, ¿no? Para que haga su propia lectura y no imponérsela, ¿no? Porque ya digo, lo que tiene sentido es que esta historia que a ti te lleva tanto tiempo la lean personas completamente desconocidas, ¿no? Y que proyecten su propia emoción y sus experiencias sobre lo que tú les cuentas, ¿no? Eso para mí también fue difícil porque yo tenía miedo a ser demasiado frío, ¿no? Y también tenía miedo a ser sensiblero. Es decir, una historia como la de mi abuela, que, bueno, con todo lo que os he contado, y que el primer lugar al que llega en Londres, ¿no? Viviendo y trabajando para una familia que la tienen sometida a un régimen prácticamente de semiesclavitud, ¿no? Trabajando los 7 días de la semana, sin descanso, y aún encima le empiezan a racionar la comida. Mi abuela, que siempre había sido una gran comedora de patatas, ¿no? Que son los hidratos de los pobres, ¿no? Y no le dan patatas y empieza a adelgazar, adelgazar, adelgazar hasta que se pone mala. Y un día en misa de domingo, otra emigrante la ve y claramente identifica lo que está pasando y habla con el sacerdote y la sacan de allí y le buscan un trabajo en un hospital que en aquel momento regentaban una orden de monjas francesas, ¿no? Este sacerdote les dice: ¿acogerían ustedes a esta persona que lo está pasando mal? Sí, sí, que venga aquí y le damos un trabajo, ¿no? Y mi abuela llega allí y las 5 primeras semanas la tienen en cama, ¿no? Para que se recupere. Claro, hacer épica de la miseria, ¿no? Con todo este relato o sensiblería era una tentación que había ahí y que yo quería evitar a toda costa, ¿no? Pero por otra parte decía, ¿y si me estoy pasando de frío, ¿no? ¿Y si no conecto con la gente porque esto lo estoy contando de una forma séptica, ¿no? Luego, por las reacciones que me han ido llegando, no ha ocurrido así, ¿no? Hospital londinense, por cierto, que ahora es un hotel de lujo. O sea, que se ve que hay una tendencia en el mundo de la hostelería a pasar de edificios asistenciales al lujo, ¿no? Bueno, hemos mencionado varias veces a un personaje, que es, yo no sé si llamarle antagonista en este caso, que es el abuelo, el zapatero remendón. Pero bueno, tú a lo largo del libro eh, estás intentando evitar los juicios y sobre todo el que le veamos como el malo, ¿no? Yo no sé cuánto te ha llegado a fascinar ese personaje que estando ausente aparece como un fantasma a lo largo de todo el libro y que casi parece que incluso pudiera haber una segunda parte, ¿no? Después de... Bueno, además hay alguna foto, era un tipo, eran guaperas, ¿no? Sí, además mi abuela me decía, es que os parecéis muchísimo, y a mí eso me tenía loco, me tenía fascinado, claro. Háblanos un poquito del abuelo y de cómo ha sido tu relación con él a partir de esta investigación y de este libro. Bueno, ahí tendría que contar el final del libro. Entonces no lo cuentes. Y creo que no es algo que... A ver cómo hago, tengo que hacer equilibrios. Porque claro, hay un final sorprendente y tiene mucho que ver con su figura. Entonces ahí se explican muchas cosas, ¿no? Pero a mí me fascinaba primero esa ausencia, ¿no? Que yo daba casi como normal. O sea, yo hubo una vez de niño que coleccionaba sellos, esas cosas que se hacían antes, y decía, no tengo ninguno de Venezuela, no le podemos escribir a mi abuelo y que nos mande, ¿no? Unos sellos. Yo lo que no sabía es que mi abuelo había abandonado a mi familia y que nadie sabía dónde estaba, ¿no? Y claro, inocente de mí, con 8 o 9 años, preguntando, vamos a escribirle a mi abuelo para que nos mande unos sellos, ¿no? Entonces luego, claro, tú creces con esa ausencia, ¿no? Y empiezas a preguntarte, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí, ¿no? Ya no solo es dónde está, sino por qué, ¿no? O sea, hubo algo, o sea, ¿qué ocurrió aquí, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los que opté también por
no novelar, sino mantener los nombres y atenerme lo más rigurosamente, ¿no? Fiel a los hechos, ¿no? Un poco como el periodista que sabe que como inventes algo, por mínimo que sea, ya contaminas todo tu trabajo, ¿no? Es como un vaso de agua que le dejas caer una gota ¿no? de un pigmento de otro color y ya cambia, ¿no? Aunque sea imperceptible, un pigmento muy liviano, tú sabes que ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, como periodista sabes que no te puedes conceder ni la más mínima, digamos, deferencia a tu imaginación, ¿no? Pues esto era un poco lo que pasaba, ¿no? Pero claro, con ese final del libro, yo no quería correr el riesgo que alguien me dijera, bueno, esto te lo inventaste, ¿no? O te lo estás exagerando, ¿no? O sea, no decían, no, esto es, o sea, pasó así, o sea, esto ocurrió y hay que contarlo así, ¿no? Y luego ahí, claro, digamos que yo ya nunca me había enfadado con mi abuelo, es imposible enfadarte con alguien que no está, pero sí me reconcilié un poco con su papel y sobre todo tenía claro que yo no escribía el libro para juzgarlo, ¿no? Ni a él ni a los demás, ¿no? No quería hacer un juicio moral sobre... Porque, bueno, había que verse también ¿no? en su pellejo para ver cómo habríamos actuado los demás, ¿no? Porque los taurinos dicen, ¿no? Desde la barrera los toros se ven muy bien, pero luego otra cosa es torear, ¿no? Yo no soy taurino, pero es una metáfora que entiendo perfectamente, ¿no? O sea, habría que verse allí y ver cómo habríamos actuado los demás, ¿no? Porque sobre el papel todos somos muy héroes, pero luego llega el momento y a lo mejor no estamos a la altura, ¿no? de nuestras expectativas, incluso de nosotros mismos, ¿no? Y al final, como dices tú, sí que podría haber una segunda parte porque una vez publicado el libro han ido apareciendo cosas, ¿no? Alguna tarjeta que le escribió mi abuelo a mi abuela de novios y sobre todo creo que merecería la pena indagar un poco más en la psicología, ¿no? Una vez ya leído el libro, pues... y quizá más adelante, ¿no? Hablar un poco también de... El libro, claro, habla mucho de mis abuelos, algo más también habla un poco de mis padres, ¿no? Pero quizá menos, ¿no? Pues a lo mejor hablar un poco también del papel que ellos desempeñaron, ¿no? Y al final los misterios es tentador, ¿no? Pensar que en el binomio que está en el título del libro, virtudes es virtudes y los misterios son él, pero bueno, también virtudes tenía sus misterios, ¿no? Todos los tenemos. Y él seguramente también tendría virtudes, ¿no? Y yo creo, bueno, que luego se ve. Pero hay esas zonas de sombra en las que al final nunca llegas a entrar, ¿no? Es imposible penetrar ahí. Siempre va a haber un núcleo al que tú no accedes y solo te queda la literatura para tratar de imaginarte o tratar de recomponerte y encontrar, ¿no? en los libros lo que no encuentras en la vida real. Te voy a cambiar un poco el ritmo, que realmente tienes una capacidad expresiva oral realmente impresionante. Yo al menos estoy prendido de la historia que estás contando y que nos estás contando. Bueno, fueron 2 años de radio con muchas horas que llenar. Pues se nota. dándole. No, yo quería preguntarte, normalmente los periodistas, al tener que escribir mucho y muy deprisa casi todos los días, terminamos perdiendo estilo literario, terminamos con latiguillos, estribillos, frases hechas. ¿Hasta qué punto, y esa es la pregunta, te lastra o no el trabajo periodístico a la hora de empezar a escribir literatura? Bueno, eso que dices es verdad. Es un libro y un artículo son 2 artefactos completamente diferentes y que necesitan enfocarse y escribirse de forma distinta, ¿no?
Entonces, es cierto que esos valores, ¿no? La concisión, ir al grano, ser directo, evitar los adjetivos, etcétera, al final acaban por crear, ¿no? un molde en ti y una deformación profesional, que es a lo que recurres, ¿no? Entonces, cuando estás escribiendo un libro, te puedes permitir otro tipo de concesiones, ¿no? Y adjetivar, darle vueltas a las cosas, no ir a lo directo, sino crear un cierto suspense. Bueno, hay herramientas que ya están también en el periodismo, ¿no? Pero con todo esto, debo decir que es muchísimo más lo que me ha dado el periodismo como escritor que lo que me ha negado, ¿no? Por decirlo así. Porque esa capacidad de síntesis y de agilidad es muy valiosa, ¿no? Por no hablar de la capacidad para escribir en un entorno en el que bueno, pues están sonando los teléfonos, la gente está hablando, hay una tele puesta. Claro, una vez te acostumbras a escribir con eso, puedes escribir prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Creo que se lo preguntaban a los guionistas de Juego de Tronos, que al principio eran muy exquisitos con sus guiones, pero luego, claro, estaban viajando y en un aeropuerto les decían, oye, que estamos grabando esta escena y no funciona, tienes que reescribir el diálogo, tienes que hacerlo ya, ¿no? Y se encerraba en un aseo del aeropuerto con el portátil y en media hora tenía que reescribir el diálogo, ¿no? Entonces llamaba por teléfono o lo mandaba por correo electrónico, ¿no? Bueno, esto es un poco también esa sensación, ¿no? Tú empiezas a escribir el artículo y sabes que tienes 40 líneas para contar lo que quieres contar, ¿no? Y a medida que vas avanzando, 10 líneas, 20 líneas, 30 líneas, me quedan 10 y necesito contar más cosas, ¿no? De las que he contado. Entonces vuelves al principio, esta frase la puedo quitar. Esta conjunción, quito la conjunción, pongo una coma y entonces así, tal, pues ya son 15 caracteres que estoy ganando, ¿no? Que en un contexto de un artículo de 40 líneas es mucho, ¿no? Este adjetivo sobra, etcétera, ¿no? Y no solo con tus textos, también con los textos de los demás, ¿no? Esa es una cuestión que yo creo que, ¿no? Todos los periodistas tenemos esta anécdota, ¿no? De llamar a un especialista en un tema, normalmente un especialista de la universidad, y decirle, por favor, necesitábamos un artículo sobre esto. Ah, bueno, bueno, a ver, ¿y para cuándo lo necesita? No, lo necesito hoy. ¿Cómo que hoy? ¿No? Necesito 3 días para escribir el artículo. No, mire, es que el periódico sale mañana, es decir, la noticia es hoy, el periódico sale mañana, si usted no me lo da esta tarde, es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues a ver qué puedo hacer, a ver qué puedo hacer. Bueno, ¿y cuánto escribo? Pues 3.500 caracteres con espacios. ¿Y eso cuánto es? 3/4 de un folio. Imposible. Todo lo que yo sé sobre este tema no cabe ahí. ¿Ya? Pues que, señor, es que no se trata de que usted cuente todo lo que sabe. Tiene que contarlo lo más importante y para que todo el mundo lo entienda. El periódico lo va a leer usted y lo van a leer sus compañeros de facultad, pero lo va a leer mi madre, ¿no? Que es una profesora jubilada, y lo va a leer mi padre, que es albañil, y todos tienen que entenderlo, ¿no? Y no me vale decir, no, es que yo sé mucho de esto, ¿no? Entonces, al final tú le has dado las 7 de la tarde como hora límite, te lo acaba mandando a las 8:30, con lo que eso significa, ¿no? De que vas a cenar 1 hora y media tarde con tu familia, seguramente, y aún así se lo perdonas. Y cuando te llega, ¿no?, las 3/4 partes de folio que le has pedido, te ha mandado folio y medio. Es que no podía reducir más. Y bueno, no se preocupe, señor, se lo reduzco yo, es lo que estás pensando. Y efectivamente, al final empiezas a meter la tijera, a podar, a quitar, y realmente, si lo haces bien, ¿no?, con sentidiño, como decimos en Galicia, con un poquito de mano izquierda y sentido común, hasta se lo mejoras, ¿no? Entonces,
todas esas herramientas son muy útiles luego cuando escribes, ¿no? Para no caer en excesos, tú también, ¿no? No dejarte arrastrar por tu propia historia y la fascinación, ¿no? Y al final acabas contando cosas que a lo mejor son muy importantes para ti, pero que no acaban de conectar o que son superfluas en el contexto general de la historia. Eso cuando haces una segunda lectura, como si fueras un periodista, ¿no? Releyendo el artículo de alguien, lo identificas, ¿no? Y eres implacable contigo mismo y empiezas a quitar, ¿no? De ahí esos 40 folios que yo contaba antes que acababan reducidos en 2. O sea, es que yo me aplicaba a mí mismo mi propia medicina, ¿no? Entonces, el periodismo quita mucho tiempo, pero también te da esa agilidad, ¿no? Y luego ya el ser capaz de superar los lugares comunes y los latiguillos, que por desgracia es muy común en el periodismo, y muchas veces también es producto de que no tienes tiempo y la prisa, ¿no? Y sobre todo en el periodismo audiovisual, que tienes que entrar en el momento y bueno, pues y no siempre estás en tu mejor momento, ¿no? O sea, todos tenemos días buenos y malos en el trabajo, o sea que yo le agradezco muchísimo la gimnasia que me ha dado y tener el músculo siempre entrenado, ¿no? Para poder luego aplicar esa misma visión a mis propios libros. Bueno, yo no sé si recuerdan una anécdota que ocurrió en 2012. Solemos pensar que lo de la inmigración en España era un asunto del 19, luego puntual en el 20, etcétera. Pero sin embargo, en el siglo XXI comenzó otra inmigración. Y había una secretaria de Estado de Inmigración, se llamaba Marina del Corral, que ante los nuevos emigrantes españoles dijo aquello de que los jóvenes españoles no emigraban, o sea, por lo que emigraban era por impulso aventurero, que fue, yo no sé, a alguien que ha sido emigrante de tercera generación, cómo le sentaron esas ideas tan fabulosas de una ministra que parece, bueno, como que era de un país diferente al que nosotros conocemos. ¿Qué te pareció aquello que dijo la ministra? Bueno, yo el hecho de que haya contado la historia de mi familia, que es una historia migrante, no me convierte en un especialista. O sea, no soy un sociólogo ni soy un politólogo, etcétera. Pero sí es verdad que hay una tendencia a identificar emigración con atraso, ¿no? Y entonces muchas personas, sobre todo las que se quedaron, no les gusta hablar de esos temas, ¿no? El franquismo también tenía ese doble rasero, ¿no? Por un lado, se beneficiaba de las divisas que enviaban los emigrantes y participaban activamente en los programas de llevar a gente afuera, ¿no? Pero luego, es verdad, aquí nadie migra, ¿no? O sea, no. Y un poco lo que dice esta política refleja esa mentalidad, ¿no? De no, o sea, no emigran por necesidad, emigran porque tienen ansia de ver el mundo, ¿no? Efectivamente, yo conozco gente que emigra por eso, y de hecho yo no tengo una visión catastrofista de la emigración, ni creo que, o sea, no me rasgo las vestiduras como otras personas, ¿no? Creo que vamos a un mundo donde la movilidad es o sea, es moneda común, y que es normal y beneficioso que la gente se forme y que desarrolle su trabajo en distintos escenarios. Creo que todo eso es enriquecedor. Lo que me parece un drama es que quien quiera ejercer su profesión o quiera satisfacer su vocación allí donde cree que es necesario, no pueda hacerlo, ¿no? Pues eso, investigadores que encadenan contratos en precario durante años, que luego no tienen derecho a antigüedad, que las instalaciones y las condiciones económicas son lamentables, etcétera. Todo eso caracteriza esa nueva emigración, ¿no? Y ya casi parece un tópico decir, ¿no? Que antes emigraban albañiles y porteras de edificios en París y ahora exportamos doctores y científicas. Y tal. Eso es una realidad que existe. Pero también hay gente que emigra porque no encuentra
es el lugar donde desempeñar su oficio, y no necesariamente tienen que ser titulados universitarios. Hablamos de otras personas, ¿no? Que, pues, dependientes, etcétera, ¿no? Y también personas que esperan algo más, ¿no? Del mercado laboral. O sea, lógicamente esperan un salario que no es una cuestión baladí, pero también una consideración y un respeto y una dignidad, ¿no? Tengo un amigo que emigró y estuvo en Inglaterra varios años y luego volvió y se volvió a marchar, ¿no? Y me decía que la gran diferencia entre el mercado anglosajón y el mercado de aquí es que allí siempre podías aspirar a un poquito más, ¿no? Sabías que dentro de 6 meses ibas a estar mejor, te iban a ascender, te iban a dar más responsabilidad, te iban a pagar un poquito más. Siempre había como un horizonte de expectativa, ¿no? Y decía él que aquí, que había entrado en la distribuidora de alimentación más importante de Galicia y que su perspectiva laboral a 20 años vista era cargar y descargar camiones, ¿no? Sin ninguna opción a mejora, ¿no? Lógicamente se fue otra vez, ¿no? Y también recuerdo un caso de un chico que iba en un avión a Londres, detrás de mí, y, como diría Miguel Delibes, pegó la hebra con su compañera de viaje, que era una chica, que era un caso como yo, ¿no? Era una chica que era hija de emigrantes, había nacido allá, pero a diferencia de mí, su vida seguía anclada en el Reino Unido, y había venido a ver a su familia y volvía, ¿no? Entonces eran como las dos perspectivas, ¿no? La de la hija de los emigrantes, que llevaba como 25 o 30 años viviendo en el Reino Unido, y el chico que se acababa de marchar, pues hacía 2 años, ¿no? Entonces ella le decía, ¿y qué tal? ¿Estás contento? Y decía, sí, sí, estoy muy contento. Claro, el salario es bueno, ¿no? Y decía, hombre, sí, pero no solo eso. Es que si yo al día siguiente aparezco en el trabajo con el pelo azul, a la gente le da igual. Nadie me va a juzgar por eso. O sea, allí lo que les importa es que yo haga bien mi trabajo, ¿no? Y no les importa que sea el primo de no sé quién, o si es el sobrino de tal que lo metió. Eso no importa, ¿no? Allí importa que tú hagas bien tu trabajo, seas bueno con tus compañeros. Y claro, yo pensaba, pues le seguimos fallando a esta gente, ¿no? Como sociedad. Porque si él se ha marchado porque ya ha encontrado eso como un rasgo positivo de su país de acogida, es que su experiencia antes aquí tuvo que ser bastante mala en ese sentido, ¿no? Entonces, todo eso sigue siendo emigración, por mucho que lo disfracen ¿no? de aventura. Y ya digo, a mí me sigue pareciendo positivo, es decir, todo ese escenario, ¿no? de nuevas habilidades, contacto con personas de otra forma de hacer las cosas, otros idiomas, mecanismos distintos, todo eso, ver, ¿no? Que el mundo es muy grande y que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y que puedes captar lo bueno que tiene eso para tu propia experiencia, a mí me parece bueno, ¿no? Tú antes hablabas de las mansiones de indianos. Los indianos también construían escuelas, ¿no? Porque ellos veían que la falta de instrucción había sido uno de los motivos que a ellos les había perjudicado, ¿no? Y de alguna forma querían devolverle a sus lugares de origen, gracias al dinero que ellos habían ganado y la educación en la que ellos habían accedido, algo, ¿no? para de alguna forma contribuir a mejorar ese lugar, ¿no? Yo estudié en una de esas escuelas, ¿no? Que fundaron los hermanos García Naveira en Betanzos. Mi abuela lavaba en el lavadero que ellos construyeron, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente a esas escuelas de indianos hoy en día, ¿no? ¿Cuál sería el retorno en ideas, en nuevas formas de ver el mundo, que toda esa constelación, ¿no? de migrantes que tenemos repartida por todo el planeta? O sea, todo eso es un talento que está ahí, y ahora que tanto se habla de trabajar en red, que no estamos aprovechando, ¿no? Y que precisamente al final todo remite a esa visión tan cerrada, ¿no? de anteojeras que ejemplifica el comentario de esa política. Pues ahora ha llegado su turno. Quien quiera hacer alguna pregunta a Jesús Fraga, ahora es el momento. Por favor, hagan una seña
y Muchas gracias. pueden hacer la pregunta una vez que les pasen el micrófono. Y recordarles que después Jesús Fraga firmará ejemplares a aquellas personas que quieran que se lo firme. Sí, adelante. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo soy un poco de esas personas que has comentado. Y dos preguntas. ¿A dónde fue a Venezuela? Una. Otra, ¿a qué oficio se dedicó? Que creo que no sería remendón. Porque además yo tengo mucha relación con Betanzos y tengo la familia, que luego hablaré con ella, los Torres Fernández. Hemos trabajado juntos en América. En eso es un poquito más tarde. Pero ¿en qué trabajaba? Esa es mi pregunta. Y la felicitación, ahora voy a coger el libro, aunque leo todos los días y me canso cada vez más, pero este lo voy a leer con mucho interés porque tengo mucho contacto con todo lo que has dicho. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Pues mi abuelo entró lógicamente por La Guaira, como prácticamente todos los emigrantes, y primero se estableció en Caracas. Y luego, sin llegar a anticipar el final, que esto es una cuestión delicada, el relato que él nos transmitía era que quiso criar pollos, pero los pollos se le morían. Y entonces compraba más pollos y se le seguían muriendo. Y eso fue un poco la trampa que a él lo llevó a no ser capaz de salir de ese bucle, ¿no? Y no puedo seguir contando porque entonces acabaríamos por estropear aquí tanto a usted la lectura como a quien le apetezca saber cómo acaba la historia, ¿no? Pero no, él sí. De todas formas, yo creo que nunca, o sea, una vez aprendes ese oficio y era esa cultura, ¿no?, de los zapatos duran para toda la vida, él se manejaba todavía con las herramientas del oficio, ¿no? Y el otro lugar donde estuvo se llama El Tigre, en el estado de Anzoátegui. Y ya no cuento más. Como decía Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si me oye, estoy con la mascarilla. Disculpen. Sí. Que de verdad muchísimas gracias porque ha sido absolutamente conmovedor y para nada cursi lo que ha contado. Realmente estoy rendida de admiración al coraje de las mujeres de esa generación que fueron capaces de sacar tanto adelante y que quizá hacen falta igual libros como el suyo, que le tengo aquí, para que se le reconozca públicamente, aunque luego cada familia seguro que lo habrá agradecido, ¿no?, personalmente, pero públicamente quizá no se les haya hecho un homenaje como esas mujeres han necesitado o merecido. Con respecto a lo que dice de la emigración, aunque dice usted que no es politólogo ni sociólogo, pues yo creo que ha descrito perfectamente cuáles son las características y lo que sucede, ¿no?, en la gente que ha emigrado, que, como decía Llamazares, desde luego que no ha sido en muchísimas situaciones porque quisieran divertirse. Hay programas de televisión que hablan de españoles por el mundo, sí, que realmente parece que solamente describen los que han triunfado y los que han organizado grandes negocios en los sitios, pero nadie habla de los que han tenido que venir con lo que se suponía que eran las orejas gachas después de haber limpiado baños, con 2 carreras y másteres, volver a España y tener que buscarse la vida aquí. Yo he sido inmigrante en el País Vasco y sobre eso tampoco se ha hablado mucho de la migración interior, porque también dentro de España, en la época del franquismo, pues no solamente la gente emigraba a Alemania y a todos los lugares que conocemos, sino que incluso interiormente ha habido miles de personas que fuese a andaluces, extremeños, de Castilla y León, como en mi caso, que emigraron al País Vasco, a Cataluña, y eso ha sido también muy duro. Llegar a un sitio donde dicen que vienes, que vas ahí a matar el hambre. Entonces, me parece de verdad muy admirable. Espero que, sé que me va a encantar su libro,
Pero, pues eso, muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias por lo que haya contado en el libro. Y quería decirle, con respecto a esto de lo que decía esta ministra, recuerdo que hubo también otra ministra que se le echaron encima, esta creo que fue del Partido Socialista, cuando habló de la situación habitacional. Cuando ella programaba unos pisos de 30 metros cuadrados, todo el mundo se le echó encima y yo decía, pues como si los españoles hubiéramos vivido en la época del franquismo en pisos de 300 metros cuadrados, cuando había familias de 16 hijos y de 11 y de 12 y de 7 viviendo en pisos de protección oficial o no, o en casas humildes. Y entonces es una cosa un poquitín que realmente venimos de una sociedad que espero que algo esté cambiando, aunque no sea más que con libros como el suyo. Muchísimas gracias. Y no quería que esta exposición fuera demasiado larga. Gracias por todo. Muchas gracias. Es verdad que yo creo que a esa generación sobre todo de mujeres emigrantes, porque hasta ese momento quienes emigraban eran ellos, sobre todo a América, y luego ellas iban, pero siempre con ese papel subordinado de acompañantes, ¿no? La emigración europea es un cambio porque muchas mujeres empiezan a emigrar solas y empiezan a ser dueñas de su destino, ¿no? Y en los lugares a los que van se aprenden que hay una libertad y una forma de vivir que no es la de sus lugares de origen, ¿no? La emigración exige sacrificio y desarraigo y soledad y separarte de tus seres queridos, pero también entrega cosas a cambio, ¿no? Una amiga de mi abuela, y sale en el libro, y con su compañera de piso durante unos años, era madre soltera. Su familia, su propia familia la repudió. Es decir, primero la repudió la familia de él, porque ella era pobre y él era rico, y luego su propia familia la repudió. A ella la emigración le dio la oportunidad de empezar una nueva vida y de reinventarse, ¿no? Y todas estas mujeres hacían un trabajo y contribuyeron decisivamente bueno, con lo que contaba yo de la anécdota del ordenador, ¿no? Que nos manda mi abuela. O sea, fueron el motor del cambio de este país, ¿no? Y no se ha reconocido, ¿no? Tampoco en sus lugares de trabajo se les ha reconocido, ¿no? En los años 60 el estado de bienestar británico era un modelo para todo el mundo, ¿no? Su seguridad social era impecable. Pero yo pienso que mi padre trabajaba de cocinero en el hospital, mi madre limpiaba, mi madre, antes de soltera y con su madre, trabajaban en una residencia para enfermeras, ¿no? Enfermeras que hacían su trabajo muy bien en el hospital, pero cuando volvían a su casa era una residencia donde todo estaba, les habían cocinado, les habían lavado la ropa, se la habían planchado, les habían hecho la cama, todo estaba limpio. ¿Quiénes hacían eso? Pues mujeres gallegas, extremeñas, aragonesas, portuguesas. Ellas fueron, ¿no?, las que constituían la base, el cimiento de ese estado de bienestar, ¿no? Y como los cimientos de un edificio no se ven, parece que no existen, parece que no están ahí, pero sin ellos no se sostiene todo el entramado, ¿no? Entonces, si hoy en día hemos visto que necesitamos decir, no, es que también hubo mujeres científicas, hubo mujeres artistas, hubo mujeres en todos los ámbitos que por el hecho de ser mujer no se les tuvo en consideración. Bueno, pues si esas profesiones nobles, entre comillas, han tenido ese problema, vamos a pensar en lo que ha sido para el trabajo de chachas, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Entonces había ahí también, a ver, yo no escribo con esa tesis de voy a escribir una novela que saque a la luz, no, voy a contar la historia de mi familia, pero claro, con ella viene todo lo demás. Y si tú lo has vivido y tienes esa sensibilidad, no se puede contar de otra manera, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a Jesús Fraga. Creo que la conferencia ha sido excepcional. Estamos ante un narrador con brío, con una cabeza perfectamente estructurada, porque no tenía un solo papel delante y ha sido capaz de contarnos esta maravillosa historia. Yo les recomiendo que lean este libro, este Premio Nacional de Narrativa 2021, Virtudes y Misterios,
y despedir a Jesús Fraga con un fuerte aplauso.